Hermanos, que el Señor les bendiga y bienvenidos a este servicio en español. Estoy muy contento que estén aquí con nosotros y en este momento vamos a cantar como siempre lo hacemos, pero este canto es un recordatorio de nuestro llamado como discípulos de Cristo, y nuestro llamado es encender esa luz de Jesús y hacer más discípulos. Y en este momento este canto dice: enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. Y nosotros tenemos un llamado de poder compartir esta luz con los demás, así que cantemos en este momento y recordémonos del llamado que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así que cante con nosotros: enciende una luz. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará y aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán y en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues? ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad.
Y en este momento te pedimos, Señor Jesucristo, las fuerzas para poder compartir nuestra fe, compartir el amor que tú nos has dado con los demás y poder encender la luz y poder predicar y no tener temor y no tener miedo y no tener pena de compartirle al mundo del sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros. Danos las fuerzas, danos la convicción y danos tu Espíritu Santo cada día para poder encender esa luz y ser la luz en este mundo lleno de oscuridad. Te damos las gracias porque tú eres nuestro Dios y a ti es a quien adoramos, a ti es a quien honramos y a ti te damos toda nuestra adoración en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a Esperanza Viva. Este día vamos a mirar al libro de Filipenses capítulo 3. Cuando era pequeño, una de las actividades que yo hacía era colectar monedas, pennies, por decirlo así, de 1 centavo y también tarjetas con fotos de atletas del fútbol americano. Y entonces, en mi niñez yo pensaba de que al colectar estas cosas iban a tener gran valor. Entonces un día decidí mirar en un manual a donde tenía la lista de estos artículos y el precio o el valor que tenían, y me di cuenta de que las cosas que había colectado casi no tenían ningún valor. Bueno, hoy en día miramos la palabra de Dios y Pablo nos va a hablar sobre cómo es que en nuestras vidas espirituales tenemos que reconocer que la ganancia, el valor, solo viene de Dios, no en las cosas que nosotros hacemos. Entonces, leamos la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11, dice así la palabra de Dios. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como perdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y basa en la fe. Quiero conocerlo a Él y poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. Palabra de Dios. Entonces, vamos a mirar primeramente cuál es la ganancia y cuál es lo que no tiene valor. Pablo, primeramente en los versículos 7 y 8, habla de las cosas que no tienen valor. Si se acuerdan, la semana pasada hablamos sobre todas las cosas de que Pablo había hecho como judío. Y él está diciendo a la iglesia en Filipenses de que todo esto no tiene valor. Todo lo que él hacía como ritual, como legalista, todo esto realmente espiritualmente no lo llevaba al lugar con una relación buena con Dios. Y es por eso de que él dice de que todo esto era como perdida para él. Hasta más, él va a decir en versículo 8 al final de que todo esto es como basura, no importa. Todo lo que él había hecho con su poder humano no tenía ningún valor. Ahora, esto es lo que Pablo comienza a decir. Ahora, miremos entonces cuál es la ganancia, cuál es la abundancia que Dios le ha dado a Pablo en su vida espiritual. Ahora, antes de hablar de esta ganancia, quiero que reconozcamos una cosa bien importante, y es esto. Nosotros, al final del día, no podemos esforzarnos, no podemos con el poder humano recibir esta ganancia. Esta ganancia solo viene de Dios, de nadie más. No hay nada que usted puede hacer, ir a la iglesia todo el tiempo, rezar todo el tiempo. Estas ganancias que Pablo va a hablar aquí solo viene de Dios y viene por medio de la fe. Lo vamos a mirar en un momento. Entonces, ¿cuáles son las ganancias? Bueno, primero es el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, versículo 8.
Esta es la ganancia, el conocimiento. Ahora, cuando hablamos del conocimiento, naturalmente nosotros pensamos en conocer información o ciertos hechos, conocer la historia de nuestras familias, de nuestros países, conocer el clima político de nuestros países. Y entonces el conocimiento en la Biblia tiene un significado mucho más profundo de solo reconocer información. El conocimiento de Dios en la Biblia es honrar a Dios y hacer la voluntad de Dios. El conocimiento en la Biblia es decir, reconocer la revelación de Dios y los hechos de Dios en la vida del pueblo de Dios. El conocimiento es el pueblo de Dios reconociendo y clamando y declarando la revelación y los hechos de Dios para su pueblo. Todo esto es el conocimiento. Y ahora, imagínese que usted tiene un contenedor con todo lo que he hablado. Todo esto nos lleva al lugar de que el conocimiento nos lleva a un conocimiento personal y una relación personal con Dios. Esto es lo que Pablo está significando y vamos a mirar los detalles. Esto es lo que nosotros predicamos como iglesia, que este Dios que es grandioso, que ha hecho un plan y lo ha revelado en Cristo Jesús, nosotros podemos tener una relación personal con Dios. Este es algo increíble cuando miramos la palabra de Dios. Y entonces, cuando entendemos esto de que el conocimiento nos lleva a un lugar de relación personal con Dios, esta es una gran ganancia y Pablo está testificando. Ahora miremos la segunda parte de la ganancia que Pablo está hablando. En los versículos que siguen, Pablo habla de estar en Cristo. Entonces, una relación personal con Dios es estar en Cristo. Y también nos lleva a este lugar de que cambia nuestra relación con Dios. Y lo cambia en esta manera. Versículo 9 dice así, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino que la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Entonces, la segunda parte de la ganancia que nosotros recibimos es de que tenemos justicia con Dios. Si se acuerda, en la lista anterior que Pablo había hecho, él pensaba de que él tenía justicia con Dios por medio de hacer todas estas cosas. Ahora, otra manera de mirar el significado de justicia de Dios es tener una relación correcta, derecha con Dios. Esto es el significado de justicia de Dios. Y ahora Pablo lo que él dice es de que todo esto solo pasa en Cristo Jesús y por medio de la fe. Usted no necesita estar trabajando para ganar su salvación o la justicia de Dios. No tiene que poner una apariencia a los demás que usted es una persona religiosa o espiritual. Lo que cuenta es recibir la obra de Jesucristo por medio de la fe. Y eso es cómo la justicia ocurre en la vida del creyente. Ahora, Pablo no para ahí, eso es lo increíble de este pasaje. ¿Qué es otra ganancia, por decirlo así, que el creyente recibe por medio de Dios? Bueno, dice así los versículos 10 y 11, dice, quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. Entonces, la otra parte de la ganancia que él ha recibido es esto, de que la vida de él se hace conforme a la vida de Jesucristo. Lo digo una otra vez. La vida de Pablo se hace conforme a la vida de Cristo. En otras palabras, él se va a unir a las obras de Jesucristo. En otras palabras, él va a obedecer y va a ser fiel a Jesucristo. Esto es lo que está diciendo esta parte, esta escritura. Pablo quiere
conocer los padecimientos y también la resurrección. Pablo reconoce de que el camino de seguir a Cristo hay padecimiento. El padecimiento pasa hoy en día. A veces nosotros nos desanima esto. A veces esto es bien difícil para nosotros. Es estresante pensar en esto, pero la vida trae padecimientos. Y entonces Pablo reconoce esto y él dice, yo me voy a centrar en Cristo Jesús, reconocer esto. También le reconoce el poder de la resurrección. Entonces, imagínense por un momento, aquí está la gran historia de Jesucristo, redención, salvación, y nosotros somos una parte pequeña de esto, una parte esencial e importante, pero somos parte, nos podemos unir a esto. Nosotros no solamente podemos encontrar fortaleza para seguir adelante, pero también pararnos en las promesas de Dios que nos dice de que nosotros somos perdonados por medio de los padecimientos de Jesucristo. Recibimos el perdón de pecado por medio de la cruz y la sangre que Él virtió. Y también nosotros recibimos una nueva vida porque por la resurrección. Y entonces nos unimos a todas estas promesas para vivir en una nueva manera para Cristo Jesús. Hoy en día, no sé cómo usted se encuentra este día. Si usted tiene arrepentimiento sobre algo que pasó, no se siente bien porque dijo unas palabras inapropiadas a unas personas. No sé si usted miró algo que le dio, que lo llevó a pecar. No sé si usted hizo unas acciones que usted desea que no hubiera hecho en su vida. No sé cómo usted se encuentra este día, pero lo que sí sé es de que por medio de la palabra y la promesa de Dios encontrada en el testimonio de Pablo, usted se puede unir a la vida de Cristo para recibir la ganancia, por decirlo así, de lo que Cristo Jesús le ofrece a usted hoy en día. Esto es lo que Jesús está ofreciendo este día. Nosotros, el ser humano, no lo podemos hacer solos. Queremos tratar de completar, de hacer ciertas cosas en esta vida, pero todo esto es basura, según Pablo. Lo que necesitamos es Cristo Jesús y recibir de todas estas ganancias que hemos hablado hoy. Reciba de Cristo Jesús. ¿Y cómo pasa? Por medio de la fe, dice según la palabra de Dios. Confiando en Dios, y entonces esto le anima a usted para vivir para Dios y con Dios por medio de Jesucristo. Confía en Él más y más este día. Oremos para terminar nuestro tiempo. Dios Padre, gracias por este día. Confesamos que a veces como Pablo tenemos obstáculos que nos detienen de realmente vivir en la vida victoria que se encuentra en Cristo Jesús. Y este día, Señor, pedimos de que tú trates con nosotros con compasión, Señor. Ayúdanos a remover estos obstáculos, sea pecado, acciones que nosotros estamos haciendo, y déjanos vivir en la ganancia que solo se encuentra en Cristo Jesús. Este día te damos gracias de que esto es un regalo gratis que tú nos das, todas estas ganancias. Te damos gracias y oramos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por estar con nosotros este día. Vaya en la paz de Jesucristo que pasa todo entendimiento.